Hola, buenos días, noches. Damos inicio al primer programa, a un canal que preparamos para todos los fumadores de pipa. Pues, bienvenidos todos. Pues vamos a empezar. Como les dije, la idea era trabajar los modelos de pipas. Bueno, la pipa, aquí tengo algunas elegidas para ustedes. Y aquí tengo montado la primera. Esto es un shape, creo que no se ve bien. Dejen consigo un cartoncito. A ver si esto funciona mejor. Sí, creo que sí. Bueno, esta pipa es básicamente la que todos entendemos como la clásica, ¿no? Un modelo Villard. El modelo Villard, pues es básicamente la pipa icónica del fumador de pipa. Es una pipa, la voy a poner otra vez. Es una pipa tradicional con tornillo. Lo importante de aquí son las dimensiones, la condición que tiene de altura. Bueno, esta pipa que el modelo es Villard, pudiera entenderse o pudiera pensarse. Saludos, Juan Manuel. Isidro, bienvenidos. Pudiera pensarse que es una pipa clásica. Eso es un error y es precisamente de lo que vamos a hablar ahora. Las figuras clásicas o los shapes clásicos tienen la característica de tener unas dimensiones muy específicas, unas proporciones muy cuidadas. Entonces, regresando a la pipa que les mostré, esta pieza de aquí es una pieza trabajada por Taylor, un artesano que trabajó muchos años con la casa Dunhill. Pero no es una pipa clásica, es una pipa Villard interpretada por Taylor. Si se dan cuenta, a ver si no estorbo mucho con esto, el caño es relativamente grueso con respecto a una pipa tradicional de esta forma. A ver, aquí tengo otra. Esta pipa tiene malas características de una Villard clásica. Es decir, tiene el caño más delgadito en relación a las dimensiones de la cazoleta. Esta se acerca más a una clásica. La primera pregunta que pueden montar es, bueno, entonces, ¿cuáles son las reglas de una pipa clásica? Uh, Perdón por estar moviendo la cabeza así, Isidro. Es que todavía no entiendo algunas cosas del canal, pero prometo corregir sus errores para la próxima. The Grunge, bienvenido. Una pipa clásica es una forma que se ha ido repitiendo muchas veces con el tiempo. Matemáticamente se refiere a la moda, es decir, el número estadístico que más veces se repite en el grupo de datos. Dicho de otra manera, un modelo que se repite tantas veces empieza a perfeccionarse con el tiempo y muchos otros artistas o fabricantes empiezan a repetirla muchas veces hasta que llegan a un punto en el cual se llega a una condición que gusta en el mercado y es conveniente para el fabricante. Alejandro, bienvenido. Lo mismo, Fernando. Una casa que les puede servir como referencia es la línea de pipas Dunhill. Siempre fueron muy cuidados, siempre fueron muy estudiados, siempre fueron muy analíticos respecto a cuál debería ser la proporción de alto, ancho, largo de la pieza. Y al final, muchos otros artesanos quisieron copiar su pieza. Escogí unas pipas para escoger un único modelo. Ustedes pueden visitar en la red todos los shapes que están disponibles. Todas las opciones clásicas que de alguna manera ya están identificadas en el mercado. Les comentaba hace un rato que la Villard es alguna de ellas. Voy a tomar como ejemplo la Apple o manzana para
para ir navegando sobre cómo pequeños cambios hacen grandes modificaciones. A ver, por ejemplo, esta de aquí. Ah, se me olvidó el papelito. Esta de aquí es una pipa francesa de Saint-Claude. Viene firmada nada más como Bruguière. Esta es una manzanita. La forma que tiene, si se dan cuenta, comparada con... A ver si puedo manejar dos manos. Ahí voy. Prometo corregir todos estos errores para la próxima. Un segundo. A ver, aquí está. Aquí tengo en la parte de abajo la Billard y en la parte de arriba la manzana. Si se dan cuenta, la diferencia geométrica está en que la manzanita, la de arriba, tiende a ser un poco más ancha respecto a su altura. Entonces, cuando yo empiezo a modificar la línea Billard haciéndola más gordita, me empiezo a acercar a la línea de la manzana, la Apple. Pero esta que está aquí, a pesar de que es una Apple bien identificada, no es una Apple clásica. Dice Juan Manuel... pregunta Carleto, que si la forma depende del mercado. Vamos a entrar a ese tema un poquito más adelante, pero efectivamente quien determina el nombre y la forma de la pipa no es el artesano, es el mercado. En un momento más voy a retomar esa parte, Carleto. Comentaba, esta es una manzana. Esta es una manzana, pero no es una manzana clásica. ¿Por qué no es una manzana clásica? Porque la figura clásica, ustedes lo pueden abrir en su navegador, es ligeramente más chaparrita de esta parte. Es decir, esta es una manzana, pero no es una manzana clásica. Es la interpretación que hicieron en Francia de la pieza clásica. Les voy a enseñar una que es más cercano a lo clásico. Esta, por ejemplo. Esta sí es una manzana clásica. Ay, me voy a levantar la otra de nuevo. Perdón por tanto juegos de manos. Es de villanos. A ver, aquí está. Abajo se puede ver la primera manzanita que les mostré. Y aquí arriba tenemos la manzana clásica. Ahora sí, vamos a quitar una. Aquí está. Esta sí tiene las proporciones de una manzana clásica. Como pueden ver, la diferencia entre una pieza y otra, cuando se ponen juntas, es obvia. Pero cuando lo vemos por separado puede no resultar tan claro. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a modificar? Por ejemplo, ¿qué pasa si la distancia que hay de aquí a aquí, la altura, la bajo todavía más? Ah, pues entonces cambio la forma de la manzana a una figura que se llama tomate o tomato. Es lo mismo, pero ligeramente más aplastado. Entonces, al convertir la Apple en una pieza más ancha respecto a su altura, le cambio el shape a otra pieza. Esta es la clásica. Pero, ¿qué pasa cuando los diferentes artesanos empiezan a modificar las pipas a lo que ellos consideran que es correcto? O porque el mercado se los pide, como decía Carleto. Hola Manu, bienvenido. Bueno, cuando empiezan a hacerse las modificaciones sobre la pieza, empezamos a tener cosas diferentes. Por ejemplo, aquí está la clásica que ya habíamos comentado. Vamos a empezar a hacer, yo no, las propuestas de los artesanos, diferentes modificaciones. Ahí va la primera. ¿Qué pasa si la parte de abajo la hago un poquito más ancha? Me aparece esta pieza. Que se empieza a parecer un poco a una copa de brandy. Sigue siendo manzana, pero ya no la manzana clásica. Voy a traer mi parámetro de comparación. Es un desastre, lo siento. Luego corregiré la siguiente. A ver, más o menos aquí está.
Tengo mi pieza clásica y la modificación. La de arriba es una Chacón. Entonces, se empieza a alejar de la forma original por interpretación del autor. Pero ¿qué pasa si sigo haciendo modificaciones? Tengo esta Viking, que ya prácticamente está fuera de la proporción correcta para una manzana. Sigue siendo una manzana, pero ya muy obligado, muy castigado, ya casi no es una manzana. Eso es lo que empieza a pasar cuando se empiezan a modificar las piezas. Otra modificación más dramática. A ver, aquí está. Esto ya se empieza a parecer a una Acorn. Sigue siendo la manzana, pero las modificaciones empiezan a dar la idea de una pieza diferente. Perdón por tantas vueltas y tantas cosas. Ahí está más o menos, ¿no? Ahí está más o menos. Entonces, las libertades que puede darse o no un artesano, una casa al trabajar las pipas, nos da problemática para conocer qué es propiamente una forma. No existe una forma así típica, característica, específica que se pueda manejar. Por ejemplo, últimamente en el mercado están saliendo las pipas freehand. En realidad son una interpretación de modelos clásicos o son expresiones artísticas de una pieza que no debería llamarse freehand. ¿Qué es una pipa freehand clásica? Aquí está mi papelito. Esta es una pipa freehand clásica de los 70s, 60s, cuando empezaron los modelos daneses. Este tipo de trabajo con el piquito aquí abajo, con la corteza aquí arriba, la corteza en la parte de la boquilla. Esta es una pipa freehand clásica. ¿A qué se debe el surgimiento de estas piezas? A varias razones. La primera es que no todos los brezos permiten trabajar las figuras clásicas encajonadas en un modelo fijo. Toda la línea de producción obliga a que la materia prima tenga características específicas para poder sacar piezas con propiedades específicas. Eso no siempre es posible porque el brezo es una materia natural que no siempre brinda la oportunidad de que eso sea posible. Y a pesar de que se trata de una madera de alta calidad, pudiera desperdiciarse en una pieza terminada. Entonces, lo primero que hicieron los dueños de las fábricas fue darle libertad a sus artesanos de alto nivel para que expresaran libremente lo que quisieran en una pieza. Tenemos, por ejemplo, la Casa Sabinelli, que empezó a crear sus pipas de autor. El autor era un artesano o un fabricante de línea, un obrero, que había alcanzado alta especialización y se le permitía, con brezos seleccionados, hacer piezas propias. Y para no tener problema en la producción de, bueno, es que yo quiero una igual, quiero una parecida, las medidas, que... No, es una pieza única que está firmada como pipa de autor. Dice Isidro, ya tengo mi petición para la siguiente transmisión. Un árbol genealógico de los shapes. Está muy interesante, qué bueno que lo comentas, Isidro. Existen un montón de fotos en la red, de imágenes, donde podemos ver un cuadro de pipas clásicas, que son las de siempre, las tradicionales, pero se están empezando a incorporar a ese viejo cuadro nuevas figuras, nuevos shapes, nuevas formas, que se están aceptando como clásicas, y aquí vamos a entrar al tema que comentaba Carleto. Nuevas figuras clásicas, pero que ya entran en lo que otros artesanos buscan interpretar, buscan seguir, quieren tomar. Por ejemplo, seguro que todos han visto la pipa de modelo B, la hizo la casa Mr. Pipes, del ruso Misha, o Mika. Son como dos esferas juntas, la cual una recibe la boquilla y otra recibe la cámara de combustión del tabaco. Es una pieza muy contrahecha, ocupa muy poquito material, pero tiene un alto rendimiento como máquina incineradora de tabaco.
tiene una alta eficiencia de desempeño en un tamaño muy reducido. Es un trabajo que vale mucho la pena considerarse. Y este modelo, con el tiempo, muchas casas, muchos artesanos han querido emularlo, igualarlo, interpretarlo y presentan diferentes opciones, diferentes modelos, diferentes características. Dice John Wick. No, no dice nada, nada más llegó. Hola. Estábamos en el cómo el modelo de Mika se ha ido diversificando, se ha ido perfeccionando y se ha ido eh, incorporando a las figuras clásicas del mercado. Aquí voy, ahora sí, Carleto, directo a tu pregunta, si la forma la determina el mercado. Existe un shape que ya tiene un nombre identificable, lo anoté aquí en mi lista, la North Dog. No sé si los que me están escuchando la identifican. La North Dog. No tengo ninguna a mano, porque particularmente no es un shape de mi agrado, pero a mucha gente sí le gusta. La North Dog es una especie de Rhodesian que la parte de abajo la tiene más afilada, más acusada. Es como un doble cono. Cono abajo y cono arriba del domo, en una Rhodesian inclinada. Es muy característica. La North Dog la difundió un cuate que se llama Steve North. De ahí viene North Dog, de Steve North. Él es el propietario de la línea de distribuidores para materiales y fabricantes de pipas Vermont Freehand. De hecho, me parece que vive precisamente en el estado de Vermont, allá en Estados Unidos. Bueno, pues este personaje ha querido trascender en la historia con una forma propia, con una North Dog. Pero, aquí viene el detalle, esa pipa o ese modelo, ese shape específicamente, la forma, no es creación de él. No, no es de él. Ese modelo, el North Dog, fue creado originalmente por el legendario y gran artesano de pipas, Bo North. Y el nombre original de esa pipa lo creó Bo North. Y el nombre correcto es una Bodog. De Bo North, Bodog. Es el nombre correcto. Bo North murió en el 2006. Un personaje que aportó muchísimas cosas al mundo de la pipa, muchísimas. Pienso, por ejemplo, en otra creación que hizo, la Ramsés. No sé si están familiarizados con este modelo. Precioso, una figura que ya es un clásico, ya es un clásico en el mundo de las pipas. Hay un ruso, Florov, que mejoró la pieza, pero no le cambió el nombre, porque le reconoce a Bonor su trabajo creativo y la sigue llamando Ramsés. La mejoró bastante y efectivamente las líneas de diseño son más hermosas. Pero el nombre correcto de la Ramsés se quedó así. Una Ramsés, creación de Bonort. Regresando al tema de la North Dog o Boat Dog, pienso en Geiger, la casa Geiger, formada por el matrimonio, aquí lo tengo anotado, Love y Sarah. Ellos hicieron también un perfeccionamiento de la Bodog, respetando el nombre y concediéndole a ese shape, a la creación, a la modificación que ellos hicieron, el nombre de Bodog a la forma. Pero la mejoraron haciendo que la parte de atrás tuviera un sistema de expansión, una cámara de expansión, una reverse calabash. Entonces, efectivamente las proporciones geométricas son más bonitas, está más lograda la pieza, lleva más ingeniería, cuesta más trabajo hacerla, por cierto, pero respetan la creación y llaman a la pieza una Bodog, a diferencia de Steve, que le cambia el nombre a la North Dog porque hizo modificaciones y toma como propio un diseño que efectivamente es suyo, pero la creación no es tan de él, ¿no?
Mm, como las que vende patrón Fernando Vázquez. Ok. Bueno, regresando a lo que estábamos de las piezas, les quería comentar que la modificación, ¿dónde está mi papelito mágico? La modificación de una pieza, yo tomé como ejemplo las manzanas, pudimos haber tomado este tema con cualquier figura, es tan delicada que puede saltar de una pieza a otra impresionante. Por ejemplo, tengo aquí mi referencia y vamos a sacar una manzanita, aquí viene, que inclusive termina llamándose de otra manera. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Resulta que esta manzanita la voy a agarrar de otra forma. Aquí está. Ahora yo creo que sí se ve con claridad. Resulta que esta manzanita la podemos llamar de otra manera. Es una Prince. Otro shape. Entonces, ¿qué pasó? Por una pequeña modificación en la boquilla es una Prince. ¿Cómo es eso? Si estábamos sobre una manzanita. Esta en particular, aquí anoté los datos, es una Dunbar. Es una segunda marca de Comoy. Esta Dunbar. El modelo de esta pieza es un 337. Algunas casas, a los nombres de sus piezas les ponen un código que permite que uno tenga la especificación de esa casa, de ese fabricante, para conocer las medidas con anticipación. Entonces, esta es una 337 que corresponde precisamente a una Prince. Pero si ustedes checan la cazoleta, voy a volverla a subir, la cazoleta de la Dunbar y la que estamos manejando de referencia, aquí está, podemos ver que son prácticamente idénticas, ¿no? Ahí se ve, espero que sí, ahí se ve. Entonces pequeñas modificaciones me pueden llevar a figuras diferentes. Por ejemplo, si a una billar yo le corto la base, se convierte en una póker. ¿Y qué diferencia hay entre una póker y una, ¿cómo se llaman las de cerezo? ¿Alguien que me ayude con el nombre? Son piezas muy parecidas. Los shapes son muy parecidos. Entonces, la característica de una pieza o de la otra cambia según el fabricante, el artesano, el comprador y finalmente el usuario de pipas. Si yo, por ejemplo, tomo lo que considera una casa la forma de una billar y yo compro de otra casa otra billar y las pongo cerca, veré que las medidas son diferentes. Uno la hace más alta, otro la hace más ancha, otro la hace más larga. Evidentemente todo eso influencia en el desempeño de la máquina. Ya ustedes saben que determinados tabacos lucen más en determinadas formas, sobre todo en determinadas cámaras de combustión. Pero el detalle de un artesano o de un fabricante frente al otro puede dar conclusiones distintas de nombre frente a la pieza. Inclusive se han presentado muchas discusiones sobre si una pipa es tal o cual forma. Y hay gente que está convencido de que debe tener tal nombre y su oponente o su interlocutor dice que eso no es posible, que se trata de otra pieza, de otra forma. Entonces, regresando al tema del que estamos hablando, efectivamente existen piezas clásicas que no son interpretativas, tienen una figura y una dimensión y una geometría específica que no está sujeta a ningún otro cambio, y casi todo lo que hay en el mercado son interpretaciones del autor. Lo que Chacón dice que es una tal, lo que Peterson dice que es una tal, lo que Dunhill dice que es una tal. Las líneas clásicas no permiten interpretación. Tiene una geometría muy cuidada, muy específica. Saludos, Gustavo. Bienvenido.
Bueno, pues la idea del programa, más que sentarme aquí a darles una ponencia, es que ustedes comenten, que ustedes pregunten, que ustedes suban las dudas y así en directo, en vivo, platicar sobre el tema y abrir la idea. Comentar sobre lo que a ustedes les inquiete. Vamos a ir procurando desarrollando temas cada día, pero si ustedes me ayudan con el hilo de la conversación, va a enriquecer a todos. Salud, Gustavo. Pues adelante, monten cualquier comentario y ya les diré que yo no sé. ¿Qué otra cosa quieren que les diga mientras? Mm. Ah, aquí puse una nota este, sobre Bo Nord. Como les comentaba, él murió en el 2006. Hay un libro que escribió Jane Anderson, se llama The Broken Pipe, La pipa rota, que habla de la biografía, de Bo Nord. Bo Nord tienen que leer. Hay una entrevista que le hicieron me parece que en Smoking Pipes. Es una delicia, o sea, prácticamente vives la entrevista casi sintiéndote al lado de él. Un gran personaje. Pues en este libro, en el de Andersen, se muestra una biografía de Bo Nord. Bo Nord aportó inmenso al mundo de la pipa porque fue de los primeros artesanos que de manera libre, abierta, limpia, le contestaba a todo mundo lo que quisiera saber, lo que necesitara saber. Y, y pues no todo mundo era así, sobre todo en ese tiempo. Todavía hay gente ahora que no es así. Artesanos, fabricantes que consideran que sus manejos secretos no deben ser conocidos por nadie y que conocen la fórmula específica para que aquello sea maravilloso. La verdad es que no. La verdad es que no. Y Bonor fue de los primeros en liberar toda esa información de manera libre, sin ninguna, sin ninguna complicación. Cuando le preguntaron que si no tenía miedo o si no había alguna razón por la cual soltara tanta información, oye, ¿por qué? Él decía, cuando yo me acerqué a Sixten Iverson, él me comentó todo lo que yo quería saber, todo lo que a mí me interesaba me lo dijo. ¿Por qué yo no voy a hacer lo mismo con todo el mundo? ¿Por qué no les voy a decir las cosas tal cual las sé? Y siempre, un gran personaje, siempre participó de lo que él sabía. Eh, Todas las pipas que rechazaba, que consideraba que no debían salir al mercado, son las que utilizaba para fumar. Pero una pipa que consideraba buena, nunca la fumó. Nunca jamás en su vida. Tenía una producción relativamente chica, estamos hablando de unas 50 piezas al año, más o menos, ¿no? Más o menos lo que él fabricaba. La primera de ellas, la primer pipa que hizo, está actualmente en un museo alemán. Mm, Fabrique van con baja error de dedo. No entendí muy bien, Manu. Luego Isidro dice, dado que algunos de los shapes son más favorables a cierto tipo de tabaco, si existiera una relación consciente entre nuevas mezclas y nuevos shapes, sí, por supuesto. Por supuesto. Eh, Cuando uno compra una pipa, siempre es una sorpresa de expectación. Sin importar la marca, hay una sorpresa de expectación de qué tan buena fumadora me va a resultar. Bueno, al margen de esa condición que la da el brezo de forma natural, por ser la materia prima salvaje, al margen de eso, sabemos que geometrías cuadradas, o sea, básicamente que la altura sea básicamente igual, más o menos, no tiene que ser exacto, al ancho, se le llama geometría cuadrada, son muy buenas para quemar mezclas inglesas. Los hace brillar, los hace resaltar bastante bien. Y los hornillos básicamente largos se recomiendan para flakes, específicamente para hojuelas. Funciona bien con los Virginias, pero mucho mejor con los flakes.
Claro, importa la forma de cargar, la humedad del tabaco, todas las variables que ustedes ya conocen. Pero las geometrías ya le dan cierta tendencia a que cierto tabaco se disfrute mejor. Algunas nuevas tecnologías inclusive ya están buscando que la ingeniería de producción de la pipa tenga una intención para degustar determinado tipo de tabaco. Lo que son las reverse calabash de estas fechas, de estos últimos días, tienen esa intención. Específicamente fueron diseñadas para eso. Ya no le hice mi pregunta. No, Manu, por favor, mándala otra vez. Me perdí. Ando muy alocado con esto. Es mi primer producción y yo sé que es un desastre. Por favor, escríbela de nuevo. Carleto, es curioso lo que dices, ya que no todas las pipas fuman igual. Por supuesto, no todas las pipas fuman igual y no hay garantía, inclusive de que dos pipas iguales que compraste de la misma fábrica en la misma tienda funcionan igual. Mucho obedece a la materia prima, al brezo en sí. Pero, por supuesto, la ingeniería, el trabajo, la manera en que trabajaron la pieza, nos da cierta probable consecuencia de su desempeño. De entrada sabemos que ciertas marcas tienden a garantizar el resultado de la fumada. Fernando pregunta, no leo tu pregunta, Manu. Ándale, ya somos dos. No la cargaste. Luego Rafa dice, voltea la cámara. Pues es que si vieran aquí lo que se ve de este lado del tinglado, entenderían que estoy así como amarrado de manos. Yo tenía idea de pipas anchas, de hornillos, eran para flakes. Fíjate, Carleto, que todo lo que yo estoy comentando no es una ley absoluta, ¿eh? En un foro español se aventaron un debate bastante largo precisamente sobre lo que tú comentas, concluyendo exactamente lo que tú dices, que las cazoletas anchas eran para flakes. Pero, y hubo una discusión muy larga al respecto, pero la verdad, es que funciona mejor cuando pones el flake entero en pipas de hornillo largo. Tú mismo haz la prueba. Agarra al mismo tiempo el tabaco de la lata, exactamente el mismo, en dos pipas, si puedes, de la misma marca para empezar a disminuir las variables. Y pon en una pipa ancha los flakes. Y en una pipa alta los flakes. Probablemente la diferencia sea la manera de cargarlos. Procura cargarlos de la misma manera. Si van paraditos aquí, paraditos aquí. Si van retorcidos aquí, retorcidos acá. Cárgalos igual. Y tú mismo vas a poder testear la diferencia. La manera en que circula el aire por la cámara larga garantiza un arrastre de sabores a lo largo de la hoja. Y si está todo retorcido en un cuenco chiquito, los sabores se complican. Los sabores no se separan. Se mezclan antes de llegar a la boca. Y queda como una cosa que no se separa en la boca, en los labios. No notas las notas diferentes. Y en una de hornillo largo puedes denotar mejor el color o las probables notas de sabor. Luego tenemos... dice Manu que sí la puso. No mientan. Ahí va de nuevo. ¿Y cómo se le denominaría una pipa que yo fabriqué, pero no tiene el shape reglamentario? ¿Bodrio? No, yo diría que es una pipa de autor. De hecho, la mayoría de las pipas en el mercado que son libres son de autor. Porque las pipas freehand clásicas, esto es una pipa freehand clásica. Entonces, cuando un autor dice, es una freehand, o sea, una pipa libre, pues es cierto, el nombre es correcto, es una pipa libre. Pero esto es una freehand clásica. Obedece a cierta geometría y ciertas características. Lo más importante de estas piezas, ustedes ya no lo alcanzan a ver y no encuentro cómo acercárselos, es que el hornillo no es natural. La mayoría de los hornillos de casi todos los fabricantes, incluidos los artesanos, se hacen con piezas específicas, con brocas, manitas, el spoon, no recuerdo cómo se llama el nombre completo, que tienen ya una geometría específica. Entonces ya entran a la cazoleta con una medida específica. Pero estas pipas tienen un hornillo único
para una pipa única. Se garantiza que el espesor de la pared de arriba hasta el fondo es la misma, siguiendo la geometría de esta pieza. Entonces el hornillo se trabaja a mano. Esa es la característica de una freehand clásica. Aparte, por supuesto, de las proporciones y lo que ya habíamos comentado, ¿no? Entonces, Manu, sería una pipa de autor. Que ya queremos ver producciones tuyas, ¿eh? Irán, saludos Irán. Gustavo Delgado, saludos Gustavo. Carleto, pero en base a prueba y error, ay, se me movió el en base a prueba y error, depende en sí cómo cargues cada mezcla. Ah, por supuesto, Carleto. En algún instante, el ritmo del fumador, las piteadas del fumador, la humedad con la que te gusta fumar, te obliga a cargar de determinada manera. Y encuentras que para determinada mezcla, para determinado tipo de tabaco, es conveniente, ya lo dijiste, cargar de determinada manera ese blend. Cuando tú en esa misma pipa cargas otro tabaco, haces algunas modificaciones porque ya empiezas a conocer cómo trabaja tu pieza y qué desempeño tiene ese tipo de tabaco. Y claro, precisamente es ensayo y error, por supuesto. Lo que no hay que dejar a un lado es que la geometría y la ingeniería de la pieza fue diseñada con una intención, igual que el trabajo del blender. El blender también armó su tabaco de determinada manera. Es un crimen que si alguien trabajó un blade o un flake para fumarlo de determinada manera, tú lo despedaces y lo conviertes en otra cosa. ¿Qué pasó con el trabajo del cocinero? ¿Qué pasó con el trabajo del preparado? ¿Por qué si yo te lo ofrezco de una manera lo cambias? Por algo te lo doy así. ¿Por qué rompes la creación? Eso es un tema interesante. Ángel, saludos Ángel. Luego Fernando pregunta, o sea, ¿las freehand también son formas establecidas? ¿Ya no son tan freehand? Sí, sí, es justo lo que vengo diciendo desde algunos minutos atrás. Mucha gente abusa del término y cualquier pipa que no se asemeja a ya las conocidas dice, ¿es una freehand? La verdad es que no. La verdad es que son pipas de autor. Las freehand que nacieron de la época 60, tal vez algún 50, pero principalmente 60, 70, por culpa de los daneses, empezaron a hacer modificaciones importantes. Pero sí existen las freehand clásicas. De hecho, si te remites a esa época y buscas freehand, casi todos son iguales. Son diferentes en tamaño, pero casi todos son iguales. Y como comentaba hace un ratito, lo más importante es que el hornillo se trabajaba a mano para cada pieza. Bueno, Manu, ya contestamos tu pregunta, de nada. Pues jóvenes, me parece que fue un buen inicio. Me gustaría dar por terminada la sesión de hoy. No sé si quieren agregar algo más, si quieren que comentemos algo más, que ahondemos sobre algo en particular. Pero para no cansarlos, me parece que este fue un buen comienzo. Demos por terminada la sesión. Hay mucho que decir de los freehands. Como les decía, yo tomé únicamente la forma de las manzanas. Pero cada una tiene su historia. Y algunas historias son muy importantes. No comenté la historia de la Prince. Ustedes seguro ya se la saben, ¿no? Sí, Rafa. Pipas freehand y pipas de autor debería manejarse como un término diferente. En las redes yo he visto muchos vicios en los espacios de comunicación virtual. Yo he visto a lo largo del tiempo que hay muchos vicios y lo manejan como lo mismo, pero en realidad deberían ser términos distinguibles. Bueno, caballeros, pues por hoy damos por terminado el espacio virtual de Lobo. Pasen buena noche. Nos vemos próximo domingo. Bye.